Bienvenidos a Sereno Misterio, donde exploramos el misterio y el terror en todas sus formas. Hoy nos sumergimos en las profundidades de una leyenda que ha embrujado generaciones enteras, La Llorona. Prepárense para adentrarse en el oscuro y desgarrador mundo de esta figura legendaria que ha dejado su huella en la mente colectiva del ser humano. Acompáñenos mientras desentrañamos los secretos y las emociones que yacen detrás del llanto eterno de La Llorona. En las noches más oscuras y silenciosas de América Latina se desliza un lamento desgarrador que hiela los huesos y eriza la piel. Es el llanto eterno de una figura maldita que deambula por los rincones más sombríos de nuestra imaginación, La Llorona. Su historia se teje con hilos de tragedia y desesperación, susurros de antiguas tragedias que han perdurado a lo largo de los siglos. Cuentan las leyendas que La Llorona era una mujer de belleza deslumbrante, cuyo amor y pasión eran tan profundos como el río que serpentea en la noche. Pero la traición y el desengaño la llevaron a cometer un acto atroz, ahogar a sus propios hijos, en un arrebato de locura y desesperación. Desde entonces, su espíritu atormentado se ve condenado a vagar eternamente, buscando penitencia y redención por el oscuro acto que cometió. Esta ánima se convierte así en un símbolo de la maternidad distorsionada, de la culpa que consume y del remordimiento que nunca se desvanece. Su lamento inconsolable resuena en las noches de Latinoamérica, recordándonos la fragilidad de la mente humana y los peligros de la pasión descontrolada. En la cultura latinoamericana, La Llorona es mucho más que una simple historia de fantasmas. Es un eco de nuestras propias angustias y temores más profundos, una sombra que se desliza en la oscuridad, recordándonos que incluso el amor más intenso puede convertirse en una maldición. En las brumosas noches del continente americano, donde las sombras danzan al compás del viento y los susurros del pasado resuenan entre los árboles retorcidos, se alza la figura espectral de La Llorona, una leyenda edificada con los ladrillos de la tragedia y el terror. Su origen se pierde en los abismos del tiempo, entre los murmullos de los ancianos y los rumores de las aguas oscuras de los ríos. Algunos dicen que fue una mujer indígena, desgarrada por el dolor de haber sido abandonada por su amante español, y en un frenesí de desesperación, terminó ahogando a sus propios hijos en las frías aguas del río. Otros afirman que fue una mujer mestiza, cuyo destino se entrelazó con el del conquistador español, llevándola a cometer el mismo acto horrendo por el que ahora vaga condenada. Pero más allá de los matices de su origen, Tonantzin se convierte en un eco doloroso que resuena a lo largo y ancho de la tierra latinoamericana, adaptándose a las peculiaridades y supersticiones de cada región. En México, su llanto se escucha en las callejuelas de los pueblos, mientras que en Colombia se cuenta que su presencia acecha en los espejos de los ríos y los lagos. En cada rincón de América Latina, esta leyenda se transforma, pero su esencia permanece intacta. Una madre desgarrada por la pérdida de sus hijos, condenada a vagar eternamente en busca de redención. Los relatos son tan variados como los miedos de aquellos que los cuentan. En algunas versiones, es una figura fantasmal que se aparece en las noches de luna llena, lamentando su trágico destino con un llanto que hiela la sangre. En otras, es una seductora sirena que atrae a los desprevenidos hacia su perdición en las profundidades acuosas. Sin embargo, a pesar de las diferencias, hay elementos comunes que atraviesan todas las versiones. Una madre desconsolada que llora la pérdida de sus hijos, un destino marcado por la tragedia y una presencia inquietante que acecha en los rincones más oscuros de la imaginación humana. Este espectro
se convierte en mucho más que una simple historia de fantasmas. Es un eco de nuestras propias angustias y temores más profundos, una sombra que se desliza en la oscuridad, recordándonos que incluso el amor más intenso puede convertirse en una maldición. En las sombras danzantes de las noches tormentosas, la figura de la Llorona se alza como un espectro atormentado, pero su presencia va más allá de los susurros del viento y las aguas oscuras de los ríos. Detrás del velo de su lamento eterno se ocultan significados simbólicos y psicológicos que nos desafían a mirar hacia lo más profundo de nuestro ser. La figura de la Llorona representa la oscuridad que yace en lo más recóndito de la psique humana, el remordimiento que devora el alma y la culpa que nos persigue como una sombra en la noche. Es el eco desgarrador de nuestros propios actos impíos, de nuestras decisiones más atroces que nos llevan al abismo de la desesperación. Pero la Llorona también es la encarnación de la maternidad tergiversada, de la madre que sacrifica todo por sus hijos, pero que, en un momento de locura, se convierte en su peor enemiga. Su lamento inconsolable nos recuerda la fragilidad de los lazos familiares y el peso abrumador de la responsabilidad materna, llevándonos a cuestionar hasta dónde estamos dispuestos a llegar por aquellos a quienes amamos. La historia trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, encontrando eco en los rincones más oscuros de la mitología y la literatura. Se entrelaza con otros arquetipos femeninos, como la Medea griega, la Lady Macbeth shakespeariana o la Catrina mexicana. Todas ellas mujeres que han sido consumidas por la pasión, la ambición o el dolor, y cuyas acciones las han llevado por el sendero de la perdición. Así, la Malinche se convierte en mucho más que una simple leyenda. Es un reflejo de nuestra propia condición humana, una sombra que se desliza en la oscuridad de nuestra mente, recordándonos que el verdadero terror no reside en lo sobrenatural, sino en los abismos de nuestra propia alma. Y mientras su lamento desgarrador siga resonando en las noches de América Latina, esta dama errante seguirá siendo un recordatorio inquietante de que, en el fondo, todos llevamos un poco de ella dentro de nosotros. En las entrañas de la cultura popular, la Llorona ha tejido su influencia oscura, extendiendo sus garras heladas hacia la música, el cine, la literatura y más allá. Su presencia ominosa ha inspirado a artistas y creadores, impregnando sus obras con el terror y la tragedia que emana de su leyenda eterna. En el cine ha sido retratada en una multitud de películas, desde clásicos del terror hasta producciones contemporáneas. Ejemplos emblemáticos incluyen La Llorona en 1933, una película mexicana pionera en el género del horror, y La Maldición de la Llorona en 2019, una adaptación moderna que lleva el mito a las audiencias globales. Su imagen fantasmal y su lamento desgarrador han dejado una huella imborrable en la pantalla grande, cautivando y aterrorizando a generaciones de espectadores. La música también ha sucumbido bajo su influjo, con numerosas canciones que evocan su figura trágica y su lamento incesante. Desde baladas folclóricas hasta composiciones contemporáneas, su presencia se manifiesta en notas sombrías y letras melancólicas que resuenan en lo más profundo del alma. En la literatura ha inspirado a escritores de todo el mundo, desde poetas hasta novelistas de renombre. Obras como La Llorona, de Marcela Serrano, y Beneath the Shadow, de Sarah Foster, exploran las profundidades de su mito, desentrañando los secretos oscuros que yacen en su corazón atormentado. ¿Por qué entonces sigue siendo relevante y fascinante la historia de La Llorona para las audiencias contemporáneas? La respuesta yace en su naturaleza temporal y universal.
Esta leyenda encarna los miedos y las tragedias que trascienden culturas y épocas, hablando a la esencia misma de lo humano. Su historia nos recuerda la fragilidad de la mente y el alma, la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de nuestra psique. En un mundo donde el terror se disfraza de lo cotidiano, La Llorona sigue siendo un faro de lo macabro y lo desconocido, atrayendo a aquellos dispuestos a adentrarse en las sombras de su leyenda eterna. En el oscuro universo de las leyendas, brilla como una estrella solitaria, su lamento eterno atrayendo a aquellos dispuestos a enfrentarse a lo desconocido. Su historia, como un eco a través del tiempo y el espacio, trasciende fronteras culturales y geográficas, resonando en las almas de quienes la escuchan. La Llorona nos recuerda que el poder del miedo y la tragedia puede unir a la humanidad en una experiencia común, recordándonos que nuestras emociones más profundas no conocen límites ni barreras. Con su presencia inquietante, nos invita a explorar los rincones más oscuros de nuestra imaginación y a reflexionar sobre los misterios que acechan en las sombras. Que su lamento nos inspire a abrazar la diversidad de las historias que nos rodean y a reconocer la fuerza eterna de las leyendas para conectar a las personas a través del tiempo y del espacio. Y así concluye nuestro viaje por las oscuras aguas de la leyenda de La Llorona en Sereno Misteria. Si este episodio te ha envuelto en un escalofrío, te invitamos a suscribirte para no perderte futuras exploraciones en el fascinante mundo del misterio. ¿Te ha dejado inquieto el llanto eterno de La Llorona? ¿Quieres que profundicemos en algún otro aspecto del folclore y las leyendas? Queremos saberlo. Deja tus comentarios y sugerencias abajo, porque en el reino del misterio, las historias y las sombras nunca dejan de susurrar. Hasta la próxima, valientes buscadores de lo desconocido.